Capítulo 4. Mi amo me escuchó con grandes muestras de inquietud en su rostro, porque dudar o no creer son tan poco conocidos en este país que sus habitantes no saben qué conducta tomar ante tales circunstancias. Y recuerdo que en las frecuentes conversaciones mantenidas con mi amo respecto de la naturaleza humana en otras partes del mundo, cuando tuvimos ocasión de hablar de la mentira y la falsa representación, a él se le hizo muy dificultoso comprender lo que yo quería decir, aunque tenía sin embargo un juicio muy agudo. Él arguía del modo siguiente: que el uso del lenguaje tenía como propósito hacernos entender unos a otros y recibir información sobre los hechos. Ahora bien, si alguien decía algo que no era, estos fines se frustraban, porque no se podría decir propiamente que uno lo entiende, y al estar uno tan lejos de recibir información queda peor que la ignorancia, porque es forzado a creer que algo es negro cuando es blanco y corto cuando es largo. Y estas eran las nociones que tenía acerca de la facultad de mentir, tan perfectamente entendida y tan universalmente practicada entre las criaturas humanas. Volviendo de esta digresión, cuando afirmé que los yahoos eran los únicos animales que gobernaban en mi país, lo que mi amo dijo, que le resultaba más allá de lo concebible, quiso saber si teníamos Wims entre nosotros y a qué se dedicaban. Yo le conté que los teníamos en gran número, que en el verano pastaban en los campos y en el invierno eran mantenidos en casas con paja y avena, donde unos servidores yahoos se dedicaban a cepillarles la piel, peinarles las crines, cerrarles las patas, darles de comer y hacerles las camas. Te entiendo muy bien, dijo mi amo. Ahora me resulta claro por todo lo que has dicho que cualquiera sea la parte de razón que los yahoos pretenden, los Wims son sus amos. Por mi parte desearía sinceramente que nuestros yahoos fueran así de dóciles. Rogué a su señoría que me eximiese de seguir adelante, porque tenía la certeza de que el relato que esperaba de mí le sería altamente desagradable. Pero él insistió en ordenarme que le hiciera conocer lo mejor y lo peor, y yo le dije que sería obedecido. Reconocí que entre nosotros los Wims, que llamábamos caballos, eran los animales más nobles y donosos que teníamos, que se destacaban por su fuerza y velocidad, y cuando pertenecían a personas de alta condición eran usados para los viajes, las carreras o el tiro de carruajes, y eran tratados con mucho cuidado y bondad, hasta que caían enfermos o se lastimaban las patas, y entonces se los vendía y eran usados para toda clase de trabajos penosos hasta que morían, después de lo cual les quitaban el cuero y los vendían, y abandonaban sus cuerpos para que los devoraran los perros y las aves de presa. Pero los caballos de razas comunes no tenían tanta suerte, porque estaban en poder de granjeros, carreteros y otras gentes plebeyas que los sometían a trabajos mayores, dándoles de comer peor. Describí lo mejor que pude nuestro modo de cabalgar, la forma y el empleo de las riendas, la silla, el estribo, la fusta, el arnés y las espuelas. Añadí que asegurábamos a sus patas unas láminas de sustancia dura llamada hierro, para evitar que sus cascos se rompieran en los caminos pedregosos por donde solíamos viajar. Mi amo, después de expresiones de gran indignación, me preguntó cómo nos atrevíamos a subir sobre el lomo de un Wim, porque estaba seguro de que el criado más débil de su casa podía sacudirse de encima al yahoo más fuerte, o tirándose a tierra y rodando sobre su lomo, aplastar al bruto y causarle la muerte. Yo le respondí que nuestros caballos estaban adiestrados desde los 3 o 4 años para los más diversos usos en los que los empleábamos, y que si alguno de ellos resultaba ser intolerablemente rebelde, se lo empleaba para tirar de un carruaje, que se los golpeaba severamente cuando de jóvenes mostraban malas mañas, que a los machos destinados a la montura o al tiro generalmente se los castraba a los 2 años, con el fin de amainar su fogosidad y hacerlos más nobles y mansos, que eran realmente muy sensibles a los premios y castigos, pero que su señoría debía tener en favor considerar que ya no tenían el mismo destello de razón que los yahoos de su país. Tuve que esforzarme con muchos circunloquios para dar a mi amo una idea correcta de lo que decía, ya que su idioma no abunda en variedad de palabras debido a que sus necesidades y pasiones son menores que las nuestras. Pero es imposible expresar su noble resentimiento ante el salvaje trato que dábamos a los Wims, particularmente después que le hube explicado el modo y el hábito de castrar a los caballos entre nosotros para impedir que propagaran su especie y hacerlos más serviles. Dijo que si fuera posible que hubiera un país en el cual solo los yahoos estuvieran dotados de razón, serían sin duda los gobernantes, porque la razón con el tiempo prevalece siempre por sobre la fuerza bruta. Pero considerando la configuración de nuestros cuerpos, especialmente el mío, pensaba que ningún ser de igual tamaño estaba tan mal equipado para emplear la razón en los oficios comunes de la vida.
después de lo cual quiso saber si aquellos entre quienes yo vivía se parecían a mí o a los yahoos de su país. Yo le aseguré que estaba tan bien formado como la mayoría de los de mi edad, pero que los más jóvenes y las mujeres eran mucho más suaves y delicados, y que la piel de las últimas generalmente eran tan blancas como la leche. Dijo que yo ciertamente difería de los otros yahoos porque era mucho más limpio y no tan deforme, pero si se trataba de una ventaja real, él pensaba que las diferencias eran para peor, que mis uñas eran inútiles, tanto en mis patas delanteras como en las traseras. En cuanto a mis patas delanteras, no se las podía llamar propiamente con ese nombre porque nunca observó que caminara sobre ellas, que eran demasiado suaves para soportar el suelo, que generalmente las llevaba desnudas y que la cubierta que a veces llevaba no era de la misma forma ni tan fuerte como la de mis patas traseras, que no caminaba con seguridad, porque si alguna de mis patas traseras resbalaba me caía inevitablemente. Luego comenzó a encontrar fallas en otras partes de mi cuerpo: lo aplastado de mi cara, lo prominente de mi nariz, mis ojos colocados rectamente en el frente, de modo que estaba impedido de mirar a los costados sin volver la cabeza, que era incapaz de alimentarme sin llevar a la boca una de mis patas delanteras, y por lo tanto la naturaleza me había tenido que colocar las articulaciones que respondieran a dicha necesidad. No conocía cuál podría ser el uso de las varias hendiduras y divisiones de mis patas de atrás, las cuales eran demasiado blandas para soportar la dureza y el filo de las piedras, sin una cubierta hecha de la piel de algún otro bruto, que todo mi cuerpo necesitaba una valla contra el frío y el calor, que tenía que molestarme en quitar y poner todos los días. Y para terminar, que había observado que todos los animales de su país aborrecían por naturaleza a los yahoos, a quienes los más débiles evitaban y los más fuertes espantaban. Así que, suponiendo que tuviéramos el don de la razón, no veía cómo sería posible curar esa antipatía natural que toda criatura mostraba hacia nosotros, ni, en consecuencia, cómo podíamos amansarlos y volverlos útiles. No obstante, dijo, no debatiría más sobre el tema porque tenía otros deseos de conocer mi historia, el país donde había nacido y los diversos actos y acontecimientos de mi vida ocurridos antes de que llegara allí. Le aseguré cuán extremadamente deseoso estaba de que estuviera satisfecho en todos los puntos, pero dudaba mucho de que me fuese posible explicarme en varios temas que su señoría difícilmente podría concebir, porque no veía en su país nada que se les pareciese, que no obstante haría cuanto pudiera, trataría de expresarme utilizando símiles y pediría humildemente su ayuda cuando me faltaran las palabras adecuadas, lo cual se dignó a prometerme. Dije que había nacido de padres honrados en una isla llamada Inglaterra, muy alejada de este país, como a tantos días de viaje como los que el más fuerte servidor de su señoría podía recorrer en el curso anual del sol, que estudié para cirujano, cuya tarea es curar las heridas y lesiones del cuerpo, ocasionadas por un accidente o por violencia, que mi país estaba gobernado por una hembra a la que llamábamos reina, que yo partí de allí en busca de riquezas con las cuales a mi regreso mantenerme a mí y a mi familia, que en mi último viaje fui capitán del barco y tuve bajo mis órdenes a unos 50 yahoos, muchos de los cuales murieron en el mar, y me vi obligado a sustituirlos con otros provenientes de diversas naciones, que nuestro barco estuvo 2 veces a punto de hundirse, la primera vez por una gran tempestad y la segunda por chocar contra una roca. Aquí mi amo me interrumpió preguntándome cómo había logrado persuadir a extraños de diversos países para que se aventuraran a venir conmigo, tras las pérdidas sufridas y los azares corridos. Le dije que eran hombres desesperados por la fortuna, obligados a huir de los lugares de nacimiento por causa de su pobreza o sus crímenes. Algunos estaban arruinados por los pleitos, otros habían gastado cuanto tenían en el alcohol, la prostitución y el juego, otros huyeron por ser traidores, muchos por asesinato, hurto, envenenamiento, robo, perjurio, falsificación, acuñación de moneda falsa, por cometer violación o sodomía, por huir de sus deberes patrióticos o desertar y pasarse al enemigo, y que la mayoría de ellos había escapado de la prisión. Ninguno de ellos se atrevía a volver a su país natal por miedo a ser ahorcado o a morir de hambre en una cárcel, y por lo tanto se veían obligados a buscarse un medio de vida en otros lugares. Durante esta exposición, mi amo se dignó interrumpirme varias veces. Yo había hecho uso de muchos circunloquios al describirle la naturaleza de los diversos crímenes por los cuales la mayoría de nuestra tripulación había tenido que huir de su país. Esta tarea demandó varios días de conversación antes de que él pudiera comprenderme. Estaba completamente imposibilitado de entender cuál podría ser la utilidad o la necesidad de practicar esos vicios.
Para aclarárselo me dediqué a darle algunas ideas acerca de la ambición de poder y de riquezas, de los terribles efectos de la lujuria, la intemperancia, la malicia y la envidia. Me vi obligado a definir y describir todo aquello proponiéndole casos y haciendo suposiciones, después de lo cual, como alguien cuya imaginación fue movida por algo nunca antes visto u oído, levantaba los ojos con asombro e indignación. Poder, gobierno, guerra, ley, castigo y otro millar más de cosas no tenían en su idioma término alguno que pudiera expresarlos, lo cual volvía casi insuperable la dificultad de dar a mi amo una idea de lo que querían decir. Pero como tenía una comprensión excelente, muy mejorada por la contemplación y el diálogo, en definitiva adquirió un saber competente de lo que la naturaleza humana es capaz de realizar en nuestras partes del mundo, y me pidió que le hiciera un relato detallado de la tierra que nosotros llamamos Europa, y especialmente de mi país.